Ejercicio 1, variante. En esta variante lo que hice fue colocar una bobina que no da ningún tipo de iluminación. Lo único que hace en este caso esta bobina, ubicada en la salida Q3 llamada L1, es activar dos contactos de la misma para que, teniendo un estado alto, conmute estos dos contactos y encienda L2 y encienda L3. Fíjate cómo están conectados, tienen redundancia, justamente por si llega a suceder algún tipo de problema. Contamos con dos contactos independientemente uno del otro, independientemente del bombillo que yo tenga. Después el retorno del neutro está unido, una intersección, y vuelve a la línea de alimentación. ¿Qué pasa? Ahora vos ves esto y decís, tenés una bobina en continua y estás relacionando un contacto o estás relacionando dos contactos de la bobina en alterna. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. La energía en la cual provee esta bobina a los contactos es tal que solamente lo que hace es conmutar, ¿sí? Cerrar este contacto o abrirlo. No da la corriente a estos bombillos para que encienda, ¿sí? Simplemente conmuta y deja pasar, conmuta, cierra el circuito, deja pasar la corriente de la línea de alimentación, en este caso alterna. Fíjate, tenés neutro, tenés fase y P. Acá tenés continua, ¿sí? Tenés negativo o positivo, son dos cosas completamente diferentes. Entonces solamente nos da la energía para cerrar estos contactos y así cerrar el circuito para que pase la energía de la fase por estos bombillos y regrese a la línea de alimentación. Quiero ver una cosa. Bien, está grabando por las dudas. Nos dice el enunciado: para tener un estado alto en la salida Q3, ¿sí? Fíjate, en la salida Q3 vos tenés esta bobina L1. Tener un estado alto. ¿Qué es un estado alto? Bueno, un 1 o un 0, 5 volts, 0 volts. Para tener un estado alto en la salida Q3 debo tener y mantener un estado alto de entrada en I2 junto con I5. Caemos en el mismo caso del anterior que tenemos. Espero que se pueda ver esto, ahí va, porque capaz en el video anterior salió un poquito chico la letra. Ahí va. Entonces caemos en el mismo caso que tenemos una conjunción, ¿no? Debemos tener y mantener un estado alto de entrada en I2 junto con I5. Fíjate, I2 acá tenés el botón S1. Fíjate que en I2 ya el botón se llama S1, no se llama S2, se llama S1. Entonces el nombre es independiente de la entrada que vos tengas. Vos le podés colocar el nombre que vos quieras, podés poner Pepito, Juanita, S1, SZ, lo que vos quieras. Por convención deberías respetar los botones con las entradas. Entonces el botón se debería llamar S2, ¿sí? Pero bueno, yo para más o menos seguir la misma nomenclatura que venimos utilizando, y que es lo que queremos llegar, que tenemos que tener los estados en las entradas, que es lo que nosotros nos interesa. No nos interesan los nombres, sino los diferentes estados que vos podés tener: un estado bajo, un estado alto, y en base a eso hacer diferentes cosas. Entonces mantener un estado alto de entrada en I2 junto con I5 para que puedas tener un estado alto en la salida Q3, en el borde de la salida Q3. Cuando pasa esto, si tenés lógicamente un estado alto y tu sistema es como este que vimos teniendo acá, que realizamos acá, debería cerrarse los contactos, deberían conmutarse los contactos y poder energizar estas dos bobinas que son los bombillos. Bueno, la siguiente parte te dice: una vez que se tenga el estado alto en la salida Q3, esta queda enclavada. Simple, ¿no? Lo que venimos haciendo, queda enclavada y listo. Después, con un estado alto en la entrada I3, fíjate que la entrada I3 se respeta la convención y tenés un nombre en el botón que se llama S3.
con un estado alto en la entrada I3 apago los bombillos L2 y L3 juntos. Entonces, independientemente de los nombres que vos tengas, fíjate que te dice L2 y L3. Estamos en la misma, una conjunción. Por ende, necesariamente si vos vas a diagramar esto eléctricamente, vas a tener que tener un contacto que se va a llamar igual para L2 y un contacto que se va a llamar igual para L3. Podrías también con este mismo contacto, sin tener tanta redundancia de colocar doble, en uno solo tener dos salidas. Sí, se puede, pero bueno, lo coloqué de esta forma porque siempre es mejor tener redundancia en un circuito, por lo que te dije, si falla un contacto tenés el otro, ¿no? Entonces, como había nombrado en el otro ejercicio, en el anterior ejercicio, para mí se me hace mucho más fácil empezar por las salidas. Entonces sacamos la cantidad de salidas que tenemos y nos dice que tenemos en todo este enunciado una sola salida que se llama Q3. Buenísimo, buscamos la diagramación ladera acá, fíjate la salida, buscas la salida, le colocas el nombrecito Q3 de la salida y ya lo colocas en la programación ladder. Una vez que tenés la salida, en la parte del enunciado, esta te dice que esta salida queda enclavada. Por ende, tenés un contacto que depende de esa salida. Agarrás y colocas ese contacto. ¿Sí? Tiene que ser el mismo nombre, el contacto de la salida. Q3. Ahí. Y este contacto depende de qué? De esta salida. Perfecto. Ahora, te dice que el estado alto en la entrada I3, apaga los bombillos L2 y L3. Entonces, necesariamente, como en el ejercicio anterior, tenés que tener un contacto normal cerrado para que te desenergice la entrada de esta salida, ¿sí? Entonces, vos fíjate que vamos siempre comenzando de lo último a lo primero, de lo menos complejo a lo más complejo. Después caes en la misma conjunción, como ya dijimos, que tenés que tener sí o sí un estado alto y mantener ese estado alto en la entrada que te pidan. En este caso te piden en la entrada I2 y en la entrada I5, junto con la entrada I5. Colocamos los contactos. Bueno, ¿qué hice? Esto no debería haber pasado. Ahí va. Colocamos los contactos I2 e I5 y fíjate que siguen estando en serie porque es de la única forma que una conjunción funciona. Entonces, I2 y I5 en serie y Q3, perdón, contacto Q3 en paralelo porque tenemos un enclavamiento I3 normal cerrado y la salida Q3 que es la única que nos interesa. Entonces, le damos play. Probamos los diferentes casos para una AND. Acordate que vos tenés solamente dos entradas, por ende, si estás trabajando con un sistema binario, en este caso 0,1 o 5 volt o 0 volt, tenés cuatro posibilidades, porque un sistema binario, o mejor dicho, dos estados posibles que son los 5 volts y son los 0 volts. La cantidad de entradas que vos tenés, en este caso 2, te dan 4, ¿sí? 2 elevado a la 2 te dan 4. Si tenés 3 entradas, 2 lo elevas a la 3, que son la cantidad de entradas que vos tenés, y te termina dando ¿cuánto? 8. Bueno, 8 estados posibles. En este caso tenés 4 estados posibles. Acordate cuáles son los estados. 0, 0, no tenés voltaje en ninguno de estos contactos. 0, 1, tanto puedes tener en S2 voltaje o en S1, 1, 0, o el último que caes en la cuarta posibilidad que tenés que tener para que tengas un estado alto en la salida de esta conjunción, sí o sí, dos estados altos. Entonces tocamos S1, mantenemos S1, mantenemos S2 y ahí tenemos energía en la salida. Por ende, fíjate que se cierra estos dos contactos porque tenés energizado esta bobina que depende de la salida Q3 y es la que estamos manejando en este caso en la programación ladder. Tenemos un autoenclavamiento. Acuérdate que el autoenclavamiento te dice que
independientemente de si tenés, después de que se activó ese autoenclavamiento, una salida alta, perdón, una entrada alta o una entrada baja, va a seguir enclavado. Entonces desenergizamos S1 y S2, fíjate, y el circuito queda enclavado. Entonces, toques o no toques, el circuito ya quedó enclavado. Bueno, perfecto. Volvemos al estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? Que tocamos estos dos botones. Perfecto, tenemos energía en el circuito. Ahora te dice que para poder apagar el circuito, o mejor dicho, para poder tener un estado... para poder apagar los bombillos L2 y L3, tenés que tener un estado alto en la entrada I3. Y la entrada I3, te fijas que tenés el botón S3. Por ende, tocas el botón S3 y cada vez que lo toques, conmuta. ¿Ves? Conmuta, se apaga el contacto, pero como siempre tienes un retraso en la respuesta de tu sistema, el botón tenés que mantenerlo un segundo, lo soltás y se apaga, lo mantenés un segundo y se apaga. Perfecto. Ahora si lo mantenés enclavado, automáticamente, o lo mantenés presionado, automáticamente se apaga todo. Perfecto.